En medio de la Segunda Guerra Mundial, los nazis idearon una nueva forma de encarcelar a sus prisioneros políticos más importantes. Un antiguo buque de guerra, abandonado y oxidándose en un astillero, se convirtió en el escenario de un destino aún más sombrío. El Albatros, como se llamaba el navío, había surcado los mares con honor en tiempos pasados, pero en 1943, sus cubiertas y bodegas fueron transformadas en un campo de concentración flotante. El capitán Heinrich Koch, conocido por su severidad y lealtad inquebrantable al régimen nazi, fue el encargado de comandar la siniestra nave. Su semblante siempre frío y sus ojos carentes de emoción infundían terror tanto en los guardias como en los prisioneros. Koch había participado en numerosas batallas navales y su experiencia ahora servía para mantener el orden en el buque convertido en prisión. Entre los prisioneros destacaba Hans Müller, un antiguo periodista que había sido arrestado por sus escritos críticos al régimen. Hans había intentado exponer las atrocidades cometidas por los nazis, pero ahora se encontraba en las entrañas del Albatros, luchando por su vida a diario. Su astucia e ingenio serían sus mejores aliados para sobrevivir ese infierno flotante. Una noche, mientras el buque se encontraba anclado cerca de una costa desconocida, Hans logró convencer a varios presos de intentar una fuga. Sabía que el riesgo era inmenso, pero también entendía que esperar significaba una muerte segura. Aprovechando la guardia baja de los soldados y utilizando herramientas improvisadas, los prisioneros lograron abrir una vía de escape. El plan se complicó cuando uno de los prisioneros activó una alarma accidentalmente. El sonido estridente despertó a toda la tripulación y el capitán Koch, con su habitual frialdad, ordenó la inmediata búsqueda y captura de los fugados. La tensión en el buque alcanzó su punto máximo, iluminado solo por la débil luz de las linternas y el reflejo de la luna en el agua. Hans, con su ingenio y liderazgo natural, consiguió guiar a algunos hombres hacia botes salvavidas. La esperanza renacía en sus corazones mientras remaban con todas sus fuerzas hacia la libertad. Sin embargo, el sonido ensordecedor de las balas los acosaba mientras huían, y no todos lograron llegar con vida. Finalmente, Hans y un pequeño grupo de prisioneros alcanzaron la costa. Exhaustos pero libres, sabían que su lucha no había terminado. Aún debían encontrar un lugar seguro y continuar la resistencia contra un régimen que parecía invencible. Su heroicidad y valentía serían recordadas como un símbolo de esperanza en medio de la oscuridad. El Albatros, mientras tanto, continuaría su curso, ahora con aún más historias de horror impregnadas en sus cubiertas.